Amigos y amigas, ¿cómo están? Mi nombre es Daniel Flores, estamos en el canal Daniel Explora y en este video nos volvemos a encontrar. Esta vez para recorrer y explorar el predio donde se encontraba la estación Loma Paraguaya, que formó parte, como parada intermedia, en el ramal que conectaba las estaciones Bahía Blanca Noroeste y Puerto Galván, extendido posteriormente a la estación Garro. Sus vestigios se encuentran en el barrio del mismo nombre, partido de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Para este contenido contamos nuevamente con la colaboración de nuestro gran amigo y viejo conocido del canal, Roberto Salvucci, que es ex trabajador ferroviario y que fue inspector de señales mecánicas y es un profundo conocedor del ferrocarril en Bahía Blanca. Con él haremos la recorrida por la historia de la estación, curiosidades y datos inéditos. Asimismo, agradecemos al Museo Taller Ferro White de Ingeniero White por la cortesía y la gentileza de habernos permitido utilizar fotos antiguas de la estación Loma Paraguaya, como la que ven en la imagen y que también utilizamos en la portada o presentación de este video. Amigos y amigas, ¿cómo están? Me llamo Daniel Flores, estamos en el canal Daniel Explora y hoy nuevamente con nuestro gran amigo Roberto Salvucci, que ya bueno, lo conocen de todos los videos que hemos hecho antes. A la gente le gustan tus videos. Sí. Lo piden porque eso es muy didáctico, les gusta. Además tocamos temas que la gente tiene muy en el recuerdo, ¿no? De cada uno, en memoria. Yo tengo ya estoy viejo, pero tengo bastante buena memoria. Entonces, me acuerdo de cosas que tal vez mucha gente más joven que yo no las conoció. Activamos la memoria de la gente. Exacto. Eso es lo que hacemos. Exacto. Bueno, y hoy vamos a tocar un tema de una estación que también está en la memoria de la gente y que fue noticia hace pocos días porque aparentemente el gobierno nacional vendería todo lo que es el predio ferroviario, lo que fue, de Loma Paraguaya. ¿Qué te hace acordar ese nombre? Loma Paraguaya. Bueno, la historia de la estación y de la cabina de señal de Loma Paraguaya tiene altibajos. Ajá. Digamos, primero fue un apeadero. Apeadero. ¿En qué año más o menos se inauguró eso? 1900 y moneda. No 9 por ahí, 8, 9 creo, sí. Eso es lo que no tengo leyendo. datos precisos, porque no hay mucha información. No hay mucha información. De lo que fue esa, es cierto. Primero apeadero y después Correcto. estación, ¿no? Sí. Bueno, digamos, frente a esos galpones que hay ahora, yendo en dirección hacia Galván por la ruta, Sí. Que ahora es un depósito de urea. Primitivamente hubo una fundición enorme que se llamaba Sunsa Suntini Hermanos, Ajá. que trabajaban para Siam. Ah, sí. Y hacían Fundían hierro, seguramente. Claro, fabricaban máquinas de panadería. Ah, mira. Y fabricaban surtidores. Yo no sé si vos recordás de cuando nosotros éramos jóvenes, les fabricaban surtidores de IPF que eran cuadrados arriba y decía Siam. Sí, yo no llegué a ver, ya estaban desactivados, pero claro, ahí he visto bueno, algo, eso sí. lo fabricaban ahí, en Loma Paraguaya. Había una Mira. fundición enorme, inclusive Sí. en uno de los desvíos de la enorme playa de Loma Paraguaya. Sí. Suntini le había comprado el ferrocarril locomotoras viejas de vapor, a vapor, que ya estaban radiadas. Para cortarlas y Entonces, fundirlas. claro, inclusive hay un desvío abandonado que ahora está cortado que entra allá a esas instalaciones. Interesante eso. Entonces las cortaban, ¿no es cierto? Y las llevaban, tenían 2 hornos de fundición allá. Y ahí fundían todo para hacer. Iban fabricando, pero había una de las vías porque, digamos, ¿Qué ferrocarril la inaugura la estación? Es ese ramal. Es el Bahía Blanca Noroeste. Bahía Noroeste. Después pasa. Que era Galván, ¿no? Claro, iba a Galván y después de Galván, bueno, obviamente iba a Garro. Y después, posteriormente, los ingleses hicieron el empalme con White.
Con White, claro. Y ahí quedó todo el circuito cerrado. Claro, porque ¿qué pasa? Digamos, White fue siempre del sur. Claro, El ferrocarril claro, sur, sí, ¿no es cierto? sí. Y este Sí. ramal, primero lo hizo el Bahía Blanca Noroeste, después lo administró el ferrocarril Bajo, Claro, porque lo compra, claro, y después claro. Y después el lo Ferrocarril Sur se adquiere quedó. el sur. Correcto. Claro, Sí. entonces fueron diferentes administraciones y con las diferentes administraciones se fueron haciendo. ¿Cómo era la para- estación? Bueno, la estación era una Pues la estación cabina, de- el que he visto en las fotos antiguas, era bastante grande, la cabina Sí, señales. sí. No, la estación era, digamos, de una sola planta, Ajá. era toda de madera, techo de chapa, ¿no? Sí, sí, Obviamente. sí. Y pintada de ese marrón que usaban los ingleses, típico, ¿no? Ese marrón. Bastante coqueta la estación, porque he visto fotos Era linda, antiguas. era linda, sí. Dentro de lo que era una... Porque vos fijate, por ejemplo, la estación de Maldonado era de chapa. Que también la, Sí, esa la destruyeron, desapareció. la demolieron. Sí, y la de Galván también era de chapa. La que estaba allá en el final. Claro, en el Ah. puerto. En el puerto, claro, Sí, claro. sí. Sí. Esta ya era, ya te digo, esta era de madera, era más antigua, pero era más linda que las de Claro, chapa, claro. ¿no? Techo a dos aguas, ¿Mm? el alero en la plataforma. ¿Por qué el nombre Loma Paraguaya? Bueno, ¿Qué pasó el ahí? tema del nombre de Loma Paraguaya tiene varias historias, la más creíble, según ha ido pasando de tradición oral, ¿no? Ahí el Loma Paraguaya, bueno, los ingleses tuvieron cancha de golf, Ajá. que mi papá las conoció, yo no. Ah, mira. ¿no? Y al lado de esa cancha de golf había todos médanos de conchilla y arena. Ah. Todo ese terreno, o sea, hace miles de años el mar llegaba... Era playa, ¿no? Médano de playa serían. Sí, pero no eran de arena fina, viste, como son en Punta Alta. Esto eran de arena más gruesa y Más gruesa. conchilla. Ah, Cualquier cantidad de está. conchilla. Ah. Había que colarla como para ir. Claro, lo que pasa es que mucha gente busca conchilla porque, bueno, hoy en día conseguir, por ejemplo, conchilla para hacer algo, un tipo de cosa, prácticamente no existe. No existe, claro. En el momento se clasificaba. Claro. Sí. Y entonces ahí existía una construcción, vivía un paraguayo, Ajá, así, mirá. en una especie de ranchito. Sí. Estaba más o Un menos... parroquiano. Sí, a unos 300 metros al este de lo que fue la estación Loma Paraguay. Ajá. Y ahí, bueno, ahí estaban los yacimientos de conchilla y arena. Por eso el nombre Loma. Claro, Paraguaya, Loma del Paraguay, y Claro, entonces claro, después quedó ahí, fue se adoptó. cambiando y quedó La gente la fue adoptando. Loma Paraguaya. Está bien, claro. Que ya inclusive... Porque es raro el nombre, ¿no? El nombre... Sí. Pero bueno, porque ese nombre el que- original se le había denominado al paraje Loma del Paraguay. Ah, Y después la gente por uso, viste, y para nombrarlo más fácil. el Loma Paraguay. Está. Y yo comencé a conocer una construcción de chapa Ajá. antigua, que parecía, digamos, Porque ¿hasta qué año estuvo en pie esa estación? Bueno, Loma Paraguaya, digamos, dejó de operar en el año 68, Ajá. en el gobierno de Onganía. Como vimos, la estación se ubicaba en el barrio del mismo nombre, Loma Paraguaya, partido de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. En la foto aérea de Google Earth, que está a nuestra vista, el ramal Bahía Blanca Noroeste a Puerto Galván está de color blanco, y en el círculo rojo tenemos la ubicación exacta de la estación, pegada a la refinería Dr. Ricardo Lizabe, conocida popularmente como Isaura, que se inauguró en el año 1926. En la actualidad está operada por otra firma. En amarillo vemos la Ruta Nacional 3 y el camino 18 de julio, que corre paralelo al ramal y que nos lleva también a Puerto Galván e Ingeniero White.
Después ahí, bueno, el apeadero se usaba, como te decía, por el tema de la cancha de golf de los ingleses. Después Ujú. se abandonó eso. Sí. Y después, mientras tanto, se fue construyendo la cabina de señales porque eso era un páramo. Y después Claro. empezaron a aparecer servicios. Dicen que dejó de operar en el 30, pero no, que no dejó de operar la estación como No, estación. no. Pero siguió como En apeadero, el- ¿no? En el año 30, digamos, dejó de operar inclusive la cabina durante un tiempo. Una Pero la cabina la hicieron. cabina importante era. Yo no recuerdo cuántas palancas tenía, pero era importante, claro. Después te voy a Porque, comentar. ¿qué desvíos había ahí? ¿Por dónde? Después te voy a comentar toda la parrilla de vías que había ahí y a Sí, sí. quienes, digamos, servían, ¿no? Sí. Que inclusive, digamos, la cabina tiene la razón de ser porque era el antepuerto de Puerto Galván, valga la redundancia, ferroviario, ¿no? Claro. Porque Puerto Galván no tiene una plaza muy grande, ¿no?, para movimiento de vagones. Tiene la entrada al puerto que parte. Falta espacio, faltaba espacio. Claro, faltaba espacio porque el movimiento era intenso. Intenso. Claro. Si yo recuerdo, yo era chico, y por el terramal, de Bahía Acá. Blanca Noroeste a Galván y viceversa, era continuo el Continuamente. tráfico de trenes las 24 horas. Claro. Excepto el pasajero que arrancaba tipo 6 de la mañana, que iba el obrero a Galván y a Guay Claro. a llevar y traer personal ferroviario. Claro. Pero después de tráfico de carga había las 24 horas. Y la carga era variada, Ujú. a pesar de que ya era ferrocarril argentino. Si acá pasaban vagones chatas Bueno. con leña, Claro. con carbón, pasaban chatas de borde bajo con camiones de petroleros de YPF, que YPF mandaba obviamente todos sus equipos por ferrocarril. ¿Y la Isaura cuándo se instala ahí? ¿Te acordás más o menos? Que queda al lado de la estación prácticamente. Claro, la Isaura se instaló mucho después, Después. digamos, del nacimiento del apeadero. No recuerdo en qué año, pero debe ser también por allá. Claro. Pero apareció después, no estaba en ese momento. 1930, no tengo la fecha justa, Claro. ¿no? Entonces también ahí había, bueno, ese desvío que yo te comentaba de la fundición, y Ujú. había un desvío que servía a un galpón que había una fábrica de bolsas también. Ajá. Pero yo ese no lo conocí, el desvío sí lo conocía, Desvío. mandar el galpón no. Y entonces, digamos, lo más paraguaya fue tomando auge. Claro. Apareció la refinería de petróleo, La refinería. que era la Isaura. Y la usina. La usina del ferrocarril se construyó en la misma época que se construyó la cabina, antes. Que quedó una parte nada más, conservaron. La otra la... Claro, porque el tema es así, lo que vos ves hoy, que es un edificio ladrillero con Sí. caída de un solo agua, Sí, esa era la sí. sala de control de Claro. la usina. O sea, le falta todo el cuerpo principal. Que se- Sobre él, mirando de frente al edificio ese, mirando desde la ruta, al costado había un enorme galpón parabólico que a mí siempre me llamó la atención porque pues, los ingleses usaban techo de desagüe, el parabólico no, No era de su estilo. no era. Pero he visto fotos en el museo. Era del ferrocarril municipal. esa usina. Sí. Y tenía 6 grupos a vapor que eran motores alternativos. Ajá. Viste como el pistón de la locomotora a vapor. Sí. O sea, tenía unas calderas que producían vapor y unos motores alternativos gigantescos, tipo, viste, biela, Sí. excéntricos, ¿no?, que generaban corriente eléctrica. Esa usina, Sí. ¿cuándo se desactiva? ¿Cuando abre la otra, no? ¿La San Martín? ¿O no? Esa usina arrancó ahí, Sí. claro, esa producía corriente continua, que salían un montón de cables Ajá. con corriente alterna que venían enterrados al costado del terraplén de esta vía Ajá. y unían la usina que después hizo el VAP ahí en Ah, Donald sí. Green. Esa fue posterior, Claro. ¿no es cierto? Y aparte alimentaban Galván adentro del puerto, Claro. que ahora no te deja entrar a la prefectura. Claro. No. Hay una subestación transformadora. O sea, todo ese sector. Claro, hay una estación transformadora que semeja a una estación ferroviaria, toda hecha de ladrillos, Mirá. viste, con ventanas, con arco, Sí. viste, el Ah, arco mirá. y rejas. Y esa está en uso todavía. Ah, Esa era para el puerto de Galván y para Claro. los elevadores, viste, que la Oleaginosa Moreno demolió la mitad. Claro. ¿Recordás los hilos sí. ladrilleros? Sí. Bueno, y después seguía, yo no recuerdo si eran 1 o 2 cables subterráneos que iban hasta Garro. Ajá.
¿viste? Alimentaban Garro y, todo eso está. y el resto no, Guaite no, porque Guaite tenía la usina que está la chimenea de ladrillos ahora, que era del sur, esa la hizo el sur. Claro, la usina de Lomas Paraguayas desapareció cuando sacaron los tranvías en Bahía. Yo no recuerdo en qué año. Sí. Pero, digamos... Ese fue un golpe que le dio que ya prácticamente lo dejó. Claro, los tranvías en Bahía Blanca tuvieron una duración efímera. Claro. Porque es como todo, como en toda la política, ¿viste? Hubo gente que le molestaba porque en aquel tiempo parecían los primeros Mateos, ¿viste? Entonces le molestaba y bueno, empezaron a dar vuelta hasta que convencieron al que no había más servicio. honorable consejo delirante de aquella época, como digo yo, lo levantaron. Claro. Entonces la usina de Lomas Paraguayas fue desactivada. Recién veíamos el sector preservado del edificio de la usina eléctrica de Loma Paraguaya, que fue construida por el ferrocarril Buenos Aires al Pacífico y que funcionó entre los años 1913 y 1932, contando con un desvío que la conectaba con la estación. En cuanto al ramal, en 1904 pasa a ser operado por el ferrocarril Buenos Aires al Pacífico y en 1925 por el ferrocarril del Sud, hasta 1948, que con la nacionalización pasa a la órbita del ferrocarril General Roca. Cabe recordar que en el sector vivió un vecino de nacionalidad paraguaya que era puestero y que se dedicaba, según cuentan, a la caza de animales silvestres. La combinación de la loma de arena y el vecino dieron origen al nombre de la estación. En la imagen del diario de la Nueva Provincia del día 21 de octubre de 2017 vemos el edificio de la estación Loma Paraguaya, ya muy deteriorado, un tiempo antes de su demolición, en la década del 90. Y la famosa palmera a su costado, la cual aún, como vimos, se mantiene en pie. Y bueno, y volviendo al tema de Loma Paraguaya, la playa de Loma Paraguaya tiene una característica muy especial, no tiene salida en el lado sur. Por la fuerte pendiente que hay. Me contaste el famoso historia del vagón que se iba claro. Entonces, ¿qué pasa? Tenía una entrada norte, nada más que está, digamos, justamente un poco más al norte donde quedó la palmera. Pues la palmera era el frente. El último vestigio. Claro. Había dos palmeras que eran el frente de la estación de Loma Paraguaya, claro. Pero el frente estaba mirando para la Isaura. Sí. Que este lado estaba el andén. Claro. Bueno, de ahí, ¿cómo es? Se empezaron a construir desvíos, perdón. El primero, ya te digo, el primero fue la usina eléctrica del ferrocarril. El segundo fue a la Isaura. Ajá. Estaba otro, la fundición, y hubo uno
que era una fábrica de bolsas, que yo no alcancé a conocer el galpón, pero sí estaba la vía. Bueno, ahora se la han robado todas, ¿no? Así que de ahí se derivaban varias ramas, varias... Claro, salía de paralela a la vía principal a Galván y llegaba, viste que hay una alcantarilla. Sí. Bueno, llegaba hasta ahí. Ahí había un paragolpe, pero no había conexión con las vías principales. Ah, mira. Justamente porque cuando se cortaba algún tren, Claro. iba a parar allá adentro, pero no podía, si no descarrilaba o Claro. invadía el tráfico sobre las vías Claro. principales. Y ahí al lado de ese paragolpe se hizo, allá por los años 60, y así a nivel de salitral, Sí. no hicieron terraplén, nada, un contratista que se dedicó a arreglar vagones. Llevaban vagones a reparar a la playa Nueva Paraguaya. Ajá. Y reparaban al oeste también. Ah. En la estación noroeste reparaban Claro, y fabricaban vagones y coches de pasajeros, Mirá de vos. madera. Ah, en madera. Esa estación fue también famosa por el tema de las plantas del jardín. Sí, ¿No? Estaba Nazareno Tomasetti. Tomasetti, la jefe de estación. Era el jefe de estación. No sé si la viste, la foto la tenés. La vi, sí, 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 Años, sí. todo hizo un, digamos... Él armó todo un jardín sí, ahí. Y un artesonado en la punta de la plataforma norte, Ajá. todo con conchillas y caracoles gigantes. Ah, mira. Y decía año 1922. Que fue premiado inclusive porque el Ferrocarril año premiaba a los jefes. 1922 y tenía todo un jardín, tenía de todo, ¿viste? Las plantas. Esa fue premiada. Acá en la zona fueron premiadas varias. Esa fue Aguará una. también tenía lindo jardín. Aguará también, que fue Lo vi en premiada. foto vieja, ¿no? Sí, no queda nada. Y Bahía Blanca Sur también. Bahía Blanca Sur, ¿viste? mira. Digamos, en la parte norte cuando vos vas a los baños, Sí. bueno, ahí donde está esa reja que hay adentro ahí quedan Sí, algunos árboles. sí, Ahí sí. el jefe de estación tenía También tiene un jardincito. jardín, no sabés, hay fotos. Mira. ¿Viste? El Museo Ferroboy hay muchas fotos. Sí, sí. Guarda- Hay una anécdota, no sé, capaz que también la viste, la escuchaste. La del presidente Alvear, que llega a Bahía Blanca y le llevan flores de la estación Loma Paraguaya. Sí. Al hotel, estaba en el hotel acá en el centro de Bahía. Sí. Y le dicen aparentemente a este señor Sí, Nazareno que Tomazón. arme un ramo, no sé qué, arma y se lo llevan Sí. con flores de ahí de la estación, Loma Paraguaya, ¿no? Lo raro de todo esto que la vez pasada, hombre que citábamos recién, político, escribió, y es cierto, porque eso era todo salitral. Hay para hacer venir una planta. Hay que traer tierra. ¿Eh? Hay que traer tierra negra, Sí, tierra claro, negra, porque ¿no? lo único que crecía ahí era los tamariscos, viste que el tamarisco crece Agua en y la agua, salida. agua y... Sí. Pero si no traes tierra, Bueno, imposible. él han fue traído tierra. preparando tierra No, según un laburo, cota, te digo. en la tradición oral, ¿no? Porque no hay... No, es lo que la hay- gente cuenta, los vecinos. Fue preparando tierra, tranquilo. Y con los años, Y con los años se hizo un ese jardín. jardincito. Que uno hoy mismo se pregunta... Hay una famosa foto que está en 1922 con todas Sí, las flores, ¿no? Yo Qué la bárbaro, tengo, la increíble, tengo ¿no? en negro y en colores, inclusive. que la Y puse. premiado, inclusive, Sí, por la sí, empresa. Sí. La estación Loma Paraguaya, construida en 1909 por el Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico, se fue adaptando durante su operatividad a los requerimientos del momento. Cabe recordar que el ramal fue inaugurado por el Ferrocarril Bahía Blanca al noroeste en 1902. La estación comenzó siendo utilizada para carga de arena que se extraía de allí mismo y como parada para las canchas de golf que el Buenos Aires al Pacífico tenía en el sector. También la usaron los trabajadores de la usina entre 1913 y 1932 y los de la refinería de petróleo Isaura a partir de 1926. Por último, formó parte como parada del tren de la marea que transportaba a la gente hasta la playa de Galván, hasta la década del 70, en que la estación cierra definitivamente. En esta imagen, nuevamente del diario La Nueva Provincia, del día 10 de enero del 2020, se puede apreciar de cerca la estación en su última época, antes de su demolición en la década del 90.
Entonces, como te decía, bueno, primero apareció obviamente el desvío a la usina eléctrica del Bahía Blanca Noroeste, después apareció el desvío a la refinería de Isaura, Claro. después apareció el de la fundición y después apareció esa fábrica de bolsa. Y bueno, y como yo te decía, en los años 60 hicieron un par de desvíos, pero a nivel salitral, o sea, ni siquiera terraplén, nada. Claro. Saliendo de antes del paragolpe. Ahí ya funcionaba el tren de la marea, que iba a Galván en el verano. Sí. Que después de Teniente Farías, la primera parada era esa. Seguía, ¿no? Loma Paraguaya. Claro, porque estaba la parada acá en Teniente Teniente Farías, Farías. estaba a 3 cuadras. Había una casilla de chapa. ¿Me contás que donde vendían los boletos? Claro, porque Farías, digamos, la casilla de chapa, que era un apeadero, tenía 3 plataformas. Claro. Tenía una plataforma de este lado, la vía doble, y otra plataforma de este lado, donde estaba la casilla de chapa y estaban las vías que entraban a la antigua. Ahí por la Loginosa Moreno están los tanques, ahí estaba. Por ahí. Claro, ahí por los ahí. tanques están, digamos, la calle Farías tiene Sí, mano hacia Colón. sí. Vos venís por Farías, a la derecha estaban los tanques, Los la tanques. fábrica de aceite. Están los tanques, está abandonado, pero no está cerrado, ¿no? Ahora los ¿Ah, sí? cortaron, después te voy a comentar. Y de este otro lado, digamos, estaba era una casilla. casilla de chapa que debía tener 3 metros por 2, era Sí, chiquito. Sí. sencilla, ¿viste? Y iban solamente para vender los boletos al momento que pasaba la formación, digamos. Claro, entonces a la hora que pasaba la formación hacia Galván, porque de ahí para el noroeste era muy raro que vendieran un boleto, porque viste el noroeste está muy cerca. Claro. Tenía mirando, digamos, para la calle Farías, una ventana que la abrían, pues era toda de chapas. Sí. ¿Viste? Con la típica forma de las sí. estaciones, ¿viste? Donde venden boletos, Sí. con el tejido ese chiquitito, Sí, todo, y había sí. una persona ahí que venía y Y vendía los boletos. Bien. ¿Viste? Salía de ahí y iba para Loma Paraguaya. La primera Claro, parada. iba para Loma Paraguaya, después de Loma Paraguaya, que muchos dicen que este Matarazo puso, y se lo escribí, está equivocado, que paraba en la cantarilla. No, en la Eso también he cantarilla- escuchado, sí. No, en la ¿Qué cantarilla era? no tenía parada. Ah. Era una cantarilla que todavía Sí, que sale un que canal. entraba el agua de mar por Claro. ahí, llegaba hasta el polo y volvía. Que la gente se bañaba inclusive, ¿no? Sí. Por eso como bajaban ahí. Sí, no, pero no tenía parada ahí. Este hombre se equivocó. Tenía parada un poco más adelante de la alcantarilla y había una parada para ir al barrio Colón caminando por el barro, al balneario Colón. La parada Colón, sí, está. Sí. Sí, esa la Y escuché. después sí, estaba sí. la parada del Clueso, que decían. Eso tenía un islote artificial Mira. que lo habían hecho con pilotes. Sí, ¿Viste sí, dónde sí. está el... Para el personal. El predio, claro, de la refinería ahora. Claro, que no es sí, más refinería. sí. Bueno, hay un camino de tierra al costado. ¿Estará todavía eso? No creo, ¿no? Ya no. No, aparte que no se puede acceder, porque, Claro. digamos, había un camino de tierra al costado del alambrado norte de la refinería. Sí. Vos dejabas el auto ahí contra la vía. Había una pasarela para cruzar la vía. Ujú. Y del otro lado habían hecho como una especie de puente angosto para pasar el claro, transunte. Claro. Y más o menos a unos 100 metros del terraplén de la vía, clavaron pilotes de acero, Ujú. los yanquis, cuando hicieron la refinería, hicieron un islote artificial que no era muy grande y en el medio una casilla de chapa para cambiarte. Y ahí se refrescaba la gente. Sí. Una Y ahí se playita. refrescaban, no había arena, era cangrejal, ¿viste? Cangrejal, sí. Pero al agua llegaban a bañarse. Te hundías bastante los pies, digamos. Sí, pero Son los cangrejitos corriendo. hasta acá te hundía. Sí. Y un barro azul, ¿viste? Que pegajoso. Sí. Sí, yo me acuerdo. Un hecho digno de destacar, como nos contaba recién nuestro amigo Roberto Salvucci, es el trabajo llevado a cabo por el jefe de estación Nazareno Tomasoni, que convirtió un sector de la estación con un suelo inhóspito y arenoso en un jardín realmente espectacular, muy bello y colorido, con cientos de plantas y flores de muchas especies.
Esta inmensa labor fue premiada por la empresa Ferrocarril Buenos Aires del Pacífico en el año 1922, circunstancia que quedó inmortalizada en esta imagen gentileza del Museo Taller Ferro White de Ingeniero White, donde vemos a Nazareno Tommasoni en la estación con un cartel referenciando el nombre de la misma y el año. Bueno, se termina el tren de la marea y la estación sigue un tiempito más. Claro, digamos. Ya en el final, ¿no? La estación siguió trabajando. No como estación, era Pedero. No, como Pedero. La estación, digamos, cuando yo la conocí, yo tendría 6, 7 años, estaba, había un jefe viviendo ahí, que no me acuerdo cómo se llamaba, y la cabina estaba activa. Estaba activa. La cabina estaba activa, inclusive, como te decía, tiene solamente entrada por la zona norte. Pues después te voy a mostrar ahí. Puede ser que después se la abandonó y que estuvo usurpada también, puede ser en un momento. La estación sí. Que por eso después la demuelen o la desarman, ¿no? No, en una oportunidad, yo no me acuerdo quién estaba de intendente acá en Bahía. Habían afanado, no sé en qué dependencia municipal, no recuerdo, pero. Y se habían ido a esconder ahí a la estación. A la estación. A la estación. Claro. No, está en medio del campo era, claro. La cabina estaba activa. Al edificio de la estación. Se metieron ahí adentro y lo agarraron ahí. Ahí, claro. Ya estaba muy deteriorada en ese momento. No tanto. ¿No tanto? No tanto. Mira. Lo que pasa es que después, digamos, la estación, porque la demolió Ferroexpreso. No es que se cayó por antiguo o por falta de... Demolió la estación y la cabina también. No, la cabina... ¿O quedó un tiempo más? No, la cabina había sido clausurada en el año 68. Está. El gobierno de Hungría, sí. Que se convirtió la vía doble en el Bahía Blanca Norte. Ahí dejó de operar la cabina. En vía sencilla. Entonces dejó de operar la cabina, se retiraron todos los mecanismos, los enclavamientos. Los ramales ya no estaban más, los que me dijiste vos ya se cerraron prácticamente, los desvíos. No, el desvío a la fundición de... ¿Siguió funcionando? El desvío a la Isaura, a la refinería, siguió funcionando, lo que ya estaba abandonado, el desvío a la usina. Entonces la desarman, después desarman la estación propiamente dicha, la cabina, y queda la palmera, la famosa palmera. Había dos, ¿no? Había dos. Y ese era el frente de la estación, o sea, cuando el público entraba a la estación. Claro. Que miraba al alambrado de la refinería. Que en una de las palmeras, yo estuve ahí en el lugar, estuve filmando, hay una placa. Vos sabés que yo estuve recorriendo el predio hace un año y encontré, la palmera con la placa, ¿no? Sí. Que está pegada al alambrado de la refinería. Y después encontré restos de ladrillo, claro, eso mucho de la más cabina, no hay. Porque la estación no era de ladrillo. No, claro. Un pedazo de andén todavía al borde quedó. Claro. Y sobre la calle que está sobre aquel lado todavía está el cartel de chapa que dice peligro cruzar las vías. Sí, eso quedó. Pero ese cartel tiene una particularidad que tal vez vos no la sabés. No. Normalmente los pasos a nivel, que inclusive acá en el mercado Victoria había, eran de fundición esos carteles. Yo tengo dos allá guardados que los tengo que un día arenarlos y pintar. Claro, porque bien que tenían un tamaño más o menos así. Sí. Que decía o Ferrocarril del Sur o Ferrocarril Bahía Blanca Noroeste y en letra grande, aviso al público, es prohibido transitar por las vías. Eso, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Vos estabas ese cartel, te iba a transitar por dentro de la vía, venía un tren, te llevaba puesto, no había ningún tipo de reclamo porque a vos te están diciendo que ahí no podés circular. Claro, lógico. Ni en bicicleta ni como peatón, ¿no? Claro. El de Loma Paraguaya Norte, que vos citás, que todavía está, ¿eh? Sí, pero no es de ese tipo de carteles. Vos observás lo que es una chapa gruesa que debe tener 3/4 de pulgada. Y digamos, las dos puntas de arriba están seccionadas, no es un rectángulo. Están hechas cortadas así a propósito. Tienes razón. Y está hecho, como hacían los ingleses, que eso lo hicieron los talleres noroeste con mecha. Prohibido transitar por la vía. Las palabras están.
Tienes razón. Pero, por ejemplo, cada letra fue hecha con mecha, ¿viste? Con la aspiradora, tenés razón. Aspiradora, Sí, uno, sí, ta, así, ta, ta, sí, ¿viste? exacto. Se ve que Tenés no sé memoria. qué- Sí, por eso te digo, ¿viste? Ese no era, digamos, fundición. Mirá qué detalle, ¿no? Sí, 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 porque esos carteles así de fundición. ¿Qué es lo que quedó? Vos buscás la vía, no están. Las vías ya no están. La vía. Hay una zanja que quedó en la vía. La vía quedó. Mirá, quedaba la que transformaron en sencilla. Yo Claro. no sé ahora, porque aparte lo tapó el barro, todo eso. Claro. O sea, No sé si más adelante capaz esté algún sector todavía de vías. había quedado que lo usó Ferroexpreso unos años después que tomó la concesión. Después lo... Como vimos, a lo largo de la exploración, entre los vestigios de la estación pudimos encontrar la famosa palmera, que formó parte del jardín, a la cual el 15 de junio de 1995 se le colocó una referencia histórica. También hallamos el único cartel que queda, que es de metal y que contiene la frase "prohibió transitar por las vías", además de restos de escombros que formaron parte del piso y bordes del andén. El edificio principal, que como vimos en las fotos, era de chapa, fue desarmado en la década del 90, corriendo igual suerte la cabina de señales. La maleza lo ha cubierto todo. En esta antigua imagen, también gentileza del Museo Taller Ferro White de Ingeniero White, podemos apreciar parte de los jardines de Tomassoni, además de una torre, la cabina de señales y un viejo vagón de madera. Kilómetro cero del ferrocarril Bahía Blanca Noroeste estaban en el Empalme Tablada. Ah, No estaba acá en el noroeste. Ah, claro, mirá, de ahí se contaba. Claro, ahí viste donde estaba el Empalme Tablada, que Sí. iba una vía a Espuri y otra a Bahía Blanca Sur, que eran sencillas, que Perón en el principio del año 55 la duplicó. O sea, el ramal de Bahía Blanca Sur, del Empalme Tablada y de Espuri Tablada era vía sencilla. Claro. Y de ahí hasta Maldonado era vía sencilla. Claro. Entonces la duplicó hasta Maldonado, Claro. a Spur y a la cabina sur de Bahía Blanca Sur. Claro. ¿No? Pero el kilómetro cero está ahí, está en el triángulo de tablado donde se junta la vía que viene de Spur con la que viene de la cabina sur de Bahía Blanca Sur. Ahí está el cero del ferrocarril Bahía Blanca Noroeste. Mirá. Por eso está este apeadero que hablábamos por la calle Faría, Claro. es kilómetro 5. Kilómetro 5, contado de allá. tenés Claro, y razón. vos te preguntas, pero ¿cómo si de noroeste ahí debe haber 1500 metros? Menos, sí, Sí, 1500 sí. metros. Bueno, sí, claro. Es por Claro, la razón Pero era bueno, esa. qué detalle Sí, interesante. Sí, porque a mí nunca me dio la No, distancia. no daba. Claro, Por más que le subamos, no daba, ¿viste? digo, 5 No, era kilómetros cerquita, de- claro. de la Claro, estación no hay. Y hay, Claro, lo ponele, cantaban de allá. a Galván hay Claro. 11. Entonces, cuando se desarticuló la cabina de señales Nova Paraguaya, que eso fue año 68, Sí. directamente los trenes de petróleo que siguieron trabajando con la refinería de La Isaura, se manejaban desde Galván. Claro. Se había instalado una casilla de chapa y madera al costado de lo que fue la cabina, que se la robaron toda. Ajá, mira. Hay fotos. Sí. Que adentro tenía un aparato de bloque intermediario, de palo, Ajá. de vía sencilla. Sí. Entonces vos podías hacer dos cosas con ese aparato. O sea, Galván te daba palos de allá, pero para el aparato subsidiario. Ah, ¿Entendés? Entonces directamente las maniobras con Nova Paraguaya se dirigían desde Galván. Galván. Ya no existía más la cabina tampoco. claro. Bueno, Roberto, para ir finalizando un poquito, Sí. para ir cerrando el tema. El terreno, el predio, que es bastante importante, Sí, 230.000 Algo así. metros cuadrados. está en venta. Tal vez lo compren, tal vez no lo sabemos. Es un terreno muy valioso porque hay muchas empresas ahí. Claro. ¿Qué pasará con la palmera? Que es el último vestigio que queda, la estación. Bueno, eso es una ¿Se de las preservará preguntas. o no? Esa es una de las preguntas que uno se hace. Yo calculo que esos terrenos
le han echado el ojo del lomo Sí, paraguayo. son valiosos, son valiosos. Sí. Primero porque Además son tienen la ruta al valiosos. lado, la ruta. Claro, y segundo porque es muy seguro que el Estado Nacional lamentablemente los incluya en la zona de parques industriales. Entonces, ¿qué pasa? Si vos tenés un terreno ahí en el parque industrial o vas a instalar algo, ahí te eximen de impuestos, Claro, tenés tanto exhibición de impuestos. provinciales como Claro, municipales. claro. ¿No es cierto? Claro. Entonces tenés un montón de ventajas, Claro, por claro. ejemplo. Impositiva, fiscal, sí, claro. sí. Entonces le han visto. Bueno, el ojo por ahí. ojalá que la palmera la cuiden, porque es lo único que queda de la estación. Sí. Eso y ladrillos tirados, Sí. digamos, nada más. No queda No, mucho no más, queda nada, más nada. Y el cartel de metal. Sí. Bueno, nos vamos despidiendo. Realmente muy interesante tus datos, tu información, los recuerdos, ¿no? de toda una época pasada, con la incertidumbre del futuro, que no sabemos qué va a pasar. Pero bueno, nosotros, nuestra misión es esta, ¿no? Activar la memoria de la gente, traerles recuerdos y bueno, y que refresquen su memoria, ¿no? Así que bueno, nos volveremos a encontrar con algún tema interesante, ya vamos a hablar después, cuál estación, siempre un tema. Ahora surgió Loma Paraguaya por el tema de actualidad, pero va a surgir otro seguramente. Ya, más que Bahía Blanca, que fue Claro. hasta la privatización una de las playas más grandes de maniobra de Latinoamérica. Para escarbar en la historia, claro. ¿Viste? No, más vale. Tenemos Ingeniero White, interesante. Ahí está. Sí. Bueno, a todos los seguidores, un gran saludo y vamos a seguir haciendo videos con nuestro amigo Roberto. Que le gusta a la gente. Ha sido un saludo para todos. Muchos saludos para todos y seguimos. Seguimos. Gracias, Roberto. Un gusto. Un dato interesante sobre Loma Paraguaya es que en el sector, durante el siglo XIX, habría tenido su vivienda el sargento mayor Francisco Iturra, personaje histórico realmente de leyenda, ligado con los inicios de Bahía Blanca en las épocas de la Fortaleza Protectora Argentina y del cual en algún momento haremos un video. Volviendo a la estación y relacionado con la misma, en la descripción les dejo el video sobre el tren de la marea, en el cual también tuvimos la colaboración imprescindible de nuestro amigo Roberto Salvucci. Ahora sí, amigos y amigas, me voy despidiendo con la imagen del último cartel que queda de la estación Loma Paraguaya, esperando que este contenido les haya gustado. Quiero agradecer nuevamente al Museo Taller Ferro White de Ingeniero White por haber tenido la gentileza de habernos permitido utilizar fotos antiguas de la estación para ilustrar este video. Asimismo también hago llegar mi agradecimiento a todas las personas que vienen siguiendo nuestros videos y se han suscrito al canal. Un gran saludo, muchos éxitos y nos volveremos a encontrar en breve en la próxima exploración.